Buenos días. Hoy tenemos la última presentación del trabajo final integrador de inglés del grupo de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, hoy nos van a presentar Sandra, Karina y Marité. eh, y bueno, las escuchamos. Bueno, para comenzar, esta es la presentación de nuestro trabajo final integrador de la Cátedra de Inglés de Lectura Bibliográfica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Quien les habla es Soto Marité Ayelén y mis compañeras son Gómez Sandra Karina y Rivas Karina. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, este es un trabajo de investigación que está publicado en una revista. La revista se llama Enseñanza y Formación Docente. Esta revista se ocupa sobre la enseñanza a los docentes y formación del profesorado situados desde una perspectiva en contexto internacional. Se centra sobre todo en la primera infancia hasta la escuela secundaria y preparación de maestros junto con la educación superior, que relaciona el desarrollo profesional de los maestros y la formación del desarrollo profesional de los maestros. Este artículo fue recibido el 6 de agosto del 2021 y publicado, disponible el 18 de junio del 2022. Sus autores son Stuart Witt, Umesh Sharma y Elizabeth Gibson, de la Facultad de la Escuela de Educación y Estudios Profesionales de la Universidad de Griffith, Australia, y de la Facultad de Educación de la Universidad de Monash, de Australia, y el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Queensland, Australia. Bueno, la organización de los temas en general de este artículo se va a organizar en una introducción. Esa introducción va a estar conformada por los siguientes temas: la inclusión en la educación, la inclusión en la acción, los desafíos para la práctica inclusiva, la autoeficiencia docente, las prácticas inclusivas y la autoeficiencia docente, y el propósito del estudio. En cuanto a su desarrollo, va a abarcar un enfoque metodológico en 3 temas: el método, los participantes y el procedimiento, y se describen también como parte del desarrollo hallazgos de la investigación que se dividen en 2 temas, de docentes de alta y de baja eficacia. Y va a plantear la discusión en relación a 2 temas, la implicación y las limitaciones, y para finalizar va a llevar a desarrollar una conclusión. Ahora bien, ¿cuáles son las ideas principales de este texto académico? Bueno, precisamente tiene que ver con la inclusión en la educación. ¿Qué significa este término? Es respetar las diferencias individuales de todos los estudiantes y que todos sean valorados por igual. La práctica inclusiva puede apoyarse, además de, entre muchas otras estrategias, en el diseño universal para el aprendizaje. Este diseño tiene que ver con utilizar diversas herramientas para la enseñanza de cualquier contenido. Otra de las ideas es la autoeficiencia docente. Este término se utiliza para describir la creencia de un docente en sus propias capacidades. Esta confianza tiene que ver también con predecir la motivación de sus estudiantes. El propósito de este estudio fue explorar cómo los estudiantes se pueden adaptar a los entornos comunes a través de un examen o de un estudio que tiene que ver con las creencias de autoeficacia o autoeficiencia de cada docente. También buscó identificar qué estrategias específicas empleaban estos docentes para la inclusión escolar. Uy, se pasó una. Ahí está. Bueno, por lo tanto, las amplias prácticas inclusivas
que estos docentes altamente eficientes impartían, incluían esta creencia de que todos los estudiantes pueden tener éxito, basado en un enfoque que tiene que ver con las fortalezas y objetivos de aprendizaje bien personalizados. En cambio, los profesores con menor confianza en sus capacidades de enseñanza centraban sus estrategias en el aula en sí misma, digamos, como agrupar a los estudiantes, diferenciar tareas, predominando el torno a la capacidad misma de cada estudiante. Bueno, una de las consignas solicitaba realizar un resumen. Tratamos de colocarlo en bloques para explicarlo. En un primer momento, el texto, el artículo de investigación examina las relaciones entre la autoeficacia de 41 maestros de educación primaria y las prácticas de educación inclusiva en Nueva Gales del Sur, Australia. Este análisis fue un análisis temático que tuvo como objetivo examinar y sondear los datos cualitativamente. Los hallazgos revelan que si bien los maestros con alta y baja eficacia tenían una comprensión conceptual similar entre ellos, la educación inclusiva en sus prácticas difería. Lo que hacía era informar a los maestros sobre lo que era la inclusión educativa, podían tener un impacto limitado en las prácticas reales de los maestros. Para ello consideraban necesario más apoyo sobre cómo los maestros pueden aplicar el concepto de educación inclusiva a la práctica para así fomentar y reforzar las creencias sobre las capacidades para la enseñanza inclusiva. Encontrar con que los profesores con mayor confianza en sus capacidades de enseñanza informaban y empleaban estrategias que eran como flexibles, respondían a las fortalezas y a las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, los profesores con menor confianza en sus capacidades de enseñanza centraban más en las estrategias que trabajaban en el aula, como agrupar, lo que dijo Cari antes, agrupar a los estudiantes, más en torno a diferenciar las actividades y agruparlos de acuerdo a sus capacidades. A partir de este estudio, lo que consideran necesario es encontrar las mejores formas de mejorar la eficacia de los educadores para que todos los estudiantes tengan un acceso real a las prácticas inclusivas, un acceso de calidad. Bueno, dentro de las consignas también que nos daban, teníamos que seleccionar frases nominales. En este caso, la primera frase nominal que seleccionamos, ahí lo que resaltamos fue engagement, teachers engagement. El apóstrofo ahí va a hacer referencia de la traducción sería la autoeficiencia docente y prácticas educativas inclusivas, repensar el compromiso de los docentes con prácticas inclusivas. La segunda frase nominal va a ser un ejemplo parecido. Ahí seleccionamos el apóstrofo, teacher believe, teacher va a ser referencia a de, y lo que la traducción de esa frase va a ser la creencia de los docentes en sus capacidades de enseñanza puede estar asociadas con sus actitudes hacia la inclusión y su empleo de prácticas inclusivas. Bueno, estas dos frases nominales también tienen apóstrofo. En este caso, el apóstrofo indica posesión y pertenencia, y el sustantivo que lleva el apóstrofo siempre va a ser el poseedor. Es el apóstrofo y una S. En la tercera frase nominal tenemos High Efficacy Teachers Practice, que se traduce como la alta eficacia de las prácticas de los docentes. Cuando se traduce le podemos colocar el de. En la cuarta frase nominal tenemos Students Fire and
equitable access and participation, que sería traducido el acceso y la participación justos y equitativos de los estudiantes. Una cosita, Sí. Marité, en la tercera, que sería frase nominal, ¿cuál Sí. sería el núcleo de ese bloque? Prácticas. Entonces, ¿hablamos de la alta eficacia o de las prácticas? Sería entonces las prácticas de alta eficacia. Claro, ¿de quién? Ahí, de los docentes. Bien. Ahí, bien. Sí, sí. Ahí está. Bueno, en la quinta frase nominal marcamos unique characteristics, interests, abilities and learning needs. Y traducido sería características, intereses y habilidades de las necesidades de aprendizaje. En este caso son premodificadores de aprendizaje. A ver, Sandra, ¿cómo la separarías a esto en bloques? Inclusión en educación, inclusion in No, education. no, esa es la parte que tenés, la que dijiste recién. ¿Cómo la separás en bloques? ¿Qué es esto? Hay comas y después tiene una I. Sí. Entonces, ¿cómo Y unique sería? characteristic, interests, abilities, ahí sería un bloque, and learning needs. En realidad están separados por comas, lo que está enumerando son sustantivos, ¿sí? Claro. Pero no son premodificadores. ¿No son modificadores de aprendizaje? No, tampoco aprendizaje es núcleo. Es Porque necesidades. Necesidades. en el caso, lo que pasa acá es que ustedes tomaron esto sin tener en cuenta que dice students con un apóstrofo. Claro. ¿Sí? Entonces, como que el recorte no es completo, porque si empezás desde el principio, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De la inclusión en qué? En la educación. En la educación, ahí tendríamos el verbo, significa que independientemente de qué, De las diferencias individuales de los o estudiantes. no, de diferencias individuales o de qué. O estudiantes con características únicas. No, tenemos un apóstrofo. Ahí comenzaría un bloque, entonces sería o las características únicas, los intereses, las habilidades, las necesidades de los De los estudiantes. estudiantes. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Bien. Bueno, otra de las consignas también nos pedían frases verbales y ahí teníamos que identificar los tipos de verbo, el tiempo verbal, la estructura no de la oración. En este caso marcamos should, be, considered y lo que hicimos fue marcar ahí el should como el verbo modal, el auxiliar es el be y el verbo principal es considered y sí, should be considered debería ser considerado. Está en voz pasiva y el tiempo es condicional. El tiempo lo marca el primer verbo. Y la segunda frase es con be support. La estructura es el verbo modal es can, el auxiliar es el be y el verbo principal es support. Está en voz pasiva y el tiempo verbal es presente. Y can be support quiere decir se puede apoyar. En cuanto a la tercera frase verbal, es is considered. Tenemos un verbo auxiliar que es el verbo to be is, está en presente, y el verbo principal es considered, está en voz pasiva.
Bueno, en este párrafo lo que hicimos fue seleccionar 3 frases. En la primera frase que seleccionamos es are designed, las experiencias de aprendizaje se diseñan. En primer lugar tenemos el verbo auxiliar are y más el verbo principal designed, que se traduce se diseñan. Después tenemos la segunda frase es given, que el verbo auxiliar es el verbo to be is y el verbo principal es given. Esto se traduce como se consideran. La tercera frase verbal que elegimos es can be enabled y la estructura verbal es el verbo modal can más verbo auxiliar be, que es el verbo to be, y el verbo principal que es enable y se traduce como se puede permitir. Las 3 frases verbales están en voz pasiva, en tiempo presente. Bueno, la séptima y la octava frase verbal, la primera de ellas es should be focused. Tenemos el verbo modal que es should, el verbo auxiliar be y el verbo principal focus. Está en tiempo condicional, está en voz pasiva también. En cuanto al la segunda frase es may encounter, también tenemos un verbo modal que es may y el verbo principal encounter. Bueno, otra de las consignas que teníamos era seleccionar 5 conectores. Elegimos este pequeño párrafo para identificar los conectores. El primer conector que seleccionamos es, por ejemplo, que es for example. El segundo, bueno, lo fuimos remarcando con rojo. Acá es for HAL y el conector sería for. Que es un conector, disculpen, no dije for example, es un conector de ejemplificación y se traduce, por ejemplo. El segundo conector es for y se traduce en este caso para. For es un conector de efecto causa y se puede traducir por, para, porque. Después seleccionamos 2 or, que el or es un conector de alternativa o elección y se traduce como o. Es una cosa o la otra. Después, el otro conector que seleccionamos es as, que es un conector de efecto causa. En este caso, el as se traduce como cómo sostiene y acá pronuncia una persona que es Antonis, es una cita, ¿sí? Después, otro de los conectores que seleccionamos es el AND, que es un conector de adición y se traduce como y. Bueno, esperemos un poquito acá. Sí. Con respecto a for, ¿sí? Sí. En este caso, dice, si se fijan en el ejemplo, sería una educación igualitaria o Equitativa equitativa. ¿Y cómo para sería? todos. Para todos. Ahí no te Para está todos. dando una causa. Está como, ¿qué te está diciendo? Para todos. Sería un efecto. No, pero tampoco es una causa, porque no te está diciendo porque o debido a, ¿sí? Sino te está diciendo los destinatarios, o en ese caso podría ser un Ah, propósito, un como propósito. podría Ah, llegar a ser. De todas sí. maneras, no está planteado como un propósito tampoco para hacer algo. Pero bueno, estaría más cerca en ese caso, ¿sí? Porque dice para Ujú. todos, o sea, está marcando a los destinatarios. ¿Mm? Sí, Entonces sí, sí, ahí sí. no estaría esa, no corresponde a este for. Y en el caso de as, vieron que vimos que tiene varias acepciones y Sí, ustedes hicieron muy bien la interpretación, ¿sí? sí, Entonces, como argumenta, bueno, la investigación esta de claro, Antonines y sí. otros, si estamos diciendo como tal que estamos planteando un efecto, que de todas maneras, en general, as no es causa-efecto, sino efecto-causa. Sí, Pero cuando se traduce,
ya que o debido a. No está diciendo que debido a ellos ni nada. Está diciendo cómo, o sea, está, podríamos decir, eh, Haciendo referencia a claro, un... Sí, porque acá sería cómo sostiene Antoninis, claro, tenés razón, estaría haciendo referencia a la persona a una persona que se refiere, ¿no? claro, nosotros no incluimos esta condición, ahora no me sale la palabra, pero sería como de explicación o como de, no me sale ahora justo el Capaz que aclaración, para claro, aclaración. como aclaración podría ser, pero no como, o sea, no es una consecuencia, ¿sí? Porque una consecuencia sería, por lo tanto, así, y uno dice cuál es la consecuencia. Siempre cuando se plantea un conector es que hay algo que se dice antes y en vez de separar eso con otra oración y no conectarlas, se las conecta o a esa idea con una palabra que me va a decir cuál es cuál es la función que le va a seguir. Si yo digo porque, ya estoy anticipando que va a venir una causa. O debido a, y voy a decir la causa. Entonces esa palabra Bien. causa-efecto sería que tendría el efecto. Y a esto no corresponde, ¿sí? Cuando yo digo y, sí, porque voy a agregar algo, ¿sí? Entonces, esa función, ese nombre de la función que nosotros lo explicamos o ponemos, tiene que ver con lo que está uniendo y lo que va a seguir después de ese conector, de esa palabra, de ese conector. Y estos dos que ustedes citaron no corresponderían a estas funciones, ¿sí? Bien. Sí, Tenemos, Bueno, pero muchas veces se traduce ya que, ¿sí? Entonces, en esos casos sí es, pero no de causa-efecto, sino de efecto-causa. O sea, antes está el efecto y Y después después de la ese causa. as está la causa. ¿Mm? bien. No, eso ya estaba. ¿No se cambió frases verbales en voz pasiva? No, se sí, ve que sí, sí, quedó. sí, sí. Frases verbales en voz pasiva, yo lo veo. Ah. Cari, ¿lo ves? ¿Sí? Perdón. Ah, Em, una de las frases en voz pasivas es yo. No lo dijimos anterior, no. Sí, creo que ya lo Ya lo dijeron a esto, dijimos, sí, pues ya sí, las vimos a las... a las frases, chicas. Se repitió la diapositiva, tenemos que Sí. pasar No, a las no, funciones de ING. se repitió la oración, me parece. No, las frases verbales no las dijimos. Ah, no, bueno, porque pero esta es la consigna de voz pasiva. sí, bueno, pero se repite la oración. Bueno, es lo mismo, ¿no? Lo que expliqué hoy. Yo lo consideré, es la frase que seleccionamos. El shall está como el verbo modal, el be es el verbo auxiliar y el considered es el verbo principal y debería ser considerado, es la traducción. Está en voz pasiva, en condicional. La otra oración que seleccionamos es can be support. El verbo modal es el can, el auxiliar es el be y el principal es support y la traducción que harían se puede apoyar. Es una voz pasiva en un tiempo verbal presente. La tercera frase verbal en voz pasiva es is considered, está en voz pasiva en presente. Se considera. Marité. ¿Se cambió? Sí, Sí, sí. ahí se cambió. Ah, bueno, pensé que no lo habían visto. Discriminating and stigmatizing, Ahí pasamos a las funciones de ING. funciones de ING. Attitudes,
se abordan actitudes discriminatorias y estigmatizadoras. En este caso están ambas palabras premodificando a attitudes. Bien. En la segunda frase con ing que seleccionamos tenemos by employing, que acá tenemos tenemos by seguido de ing y en este caso disculpe, quedaría como empleando, terminaría en ando, endo, en gerundio. La traducción es, hacen que el aprendizaje sea accesible, significativo y acogedor para todos los estudiantes, empleando enfoques como el diseño universal para, en este caso, si lo traducimos, podría ser para aprender, pero nosotros lo colocamos para el aprendizaje. Ahí a mí me había quedado una duda. Sí, seguimos. A ver, dijimos que aprender o aprendizaje pueden ser reemplazados, ¿sí? El sustantivo o el Sí. infinitivo. Sabes que a Así mí que me había quedado una duda acá porque viste que teníamos, acá dice for learning. sí, es la Entonces, si yo preposición más ing. claro, tenemos preposición más ing, entonces si se traduce sería verbo en infinitivo. Claro, ¿No? pero dijimos, en general es infinitivo, pero también el Bien. infinitivo puede reemplazarse por un sustantivo, así que las dos están muy bien. Y Bueno. bueno, y la última oración que seleccionamos, tenemos un ing al inicio de la oración que lo traducimos como verbo, que quedaría adaptar el plan de estudio, que es adaptar el plan de estudio, se vio como esencial para otro participante, quien señaló que para aprender a adaptarse, esos como eran puntos de la entrevista. Y la otra forma que puede ser, siendo un sustantivo, quedaría como adaptación. Bueno, teníamos que seleccionar comparaciones. Acá nosotros seleccionamos much more. La inclusión es mucho más que la colocación de un estudiante previamente marginado en un aula regular. Y la otra comparación que seleccionamos en esta oración tiene el higher, que es cuanto más alta era la puntuación del encuestado, mayor era su eficacia docente. Higher es la comparación de adjetivos adverbios cortos, en este caso el adjetivo high, y al agregar de ER queda como más alta. Bueno, respecto... Sí, Cari, te dejo. En cuanto a la experiencia del trabajo grupal, pudimos ir acordando y acomodar nuestros tiempos, así que, bueno, el trabajo fue rico. Con Marité venimos haciendo grupo desde segundo año, pero a Karina la conocimos a partir de la cátedra de inglés, así que estamos las tres de acuerdo en que pudimos llevar adelante siempre trabajando en conjunto y acomodando los tiempos a las vidas personales y particulares, trabajo, familia y estudio que tenemos cada una. Ayer hablábamos acerca del trabajo de investigación que nos tocó leer en inglés, justamente este trabajo, y nos llamaba la atención de que todas trabajamos en educación y nos llamaba la atención esto de eficacia docente, de eficacia, autoeficiencia, capacidades, son como palabras muy fuertes que nos llevaron al debate. ¿No? Ayer decíamos, por ejemplo, Cari Rivas nos decía, yo no estoy de acuerdo con esas palabras, pero es como que nosotras desde nuestra formación no estábamos acostumbradas y yo incluso tuve que volver a leer el texto porque habían partes en las que hablaba de eficacia de las prácticas docentes y después hablaba de la eficacia docente como refiriéndose a las personas. Este texto que nos tocó compartir nos interpeló también desde ese punto en cuanto a nuestro trabajo grupal. Bueno, ahí como en consonancia con lo que decían las compañeras, también fue una experiencia muy linda, todas con tiempos distintos, y ahí por ahí agregar esto de lo que hace, ¿no?, la universidad pública, porque
nos encontramos con que tanto Marite como Karina, yo estoy acá en la sede de Cipolletti, Marite está en Las Lajas y Karina No, está en en Buenos Aires. Loncopué, un poquito más Y lejos. Karina en Buenos Aires. Y esto es la universidad pública, ¿no? Todas en distintos lugares, pudiendo cursar esta materia que además es anual, que también es difícil poder estar en la presencialidad para ellas, y para mí que trabajo, tengo un niño, entonces a la mañana el poder acceder a las clases de inglés presenciales no hubiese sido posible. Agradezco esta instancia, la instancia de la conexión virtual, de poder sostenernos. Profe, gracias, porque fue como, recuerdo esos días de invierno que eran como, las clases se parecían eternas y participábamos, fuimos quedando muy poquitas, después participaban, me acuerdo de esta chica, Maristela Suárez, era como, y la Mendoza, ¿cómo era? A la compañera Moni. Jessica, No, Mónica. La Moni, compañera Moni, sí, es Moni que verdad. ponía la Sí. clase allá arriba, que despertaba a todos, era como, fue muy, muy gratificante el trabajo en grupo, y gracias por sostenernos también, porque no es una materia que es sencilla, no es un idioma que manejamos y que además que no lo usamos desde que cursamos un secundario, que fue hace muchísimos años, entonces como Sí, necesario estas coincidimos. instancias de sostener las clases martes y jueves, para poder atravesarlo. Bueno, y complementando un poquito la reflexión de Karina, en mi hogar se siente que nada es posible sin la universidad pública. Estoy en cuarto año y gracias a la universidad pública, gracias a docentes como ustedes, que se nota en cada clase que lo hacen con pasión, con mucho profesionalismo y tan dedicadas, es maravilloso. Profes, poder compartir la vida, porque uno termina compartiendo la vida con docentes como ustedes. Y en mi casa tengo 2 hijas de 18 años que están en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires. Acá en Tres Arroyos no tenemos universidad, así que sí o sí hay que viajar. Así que bueno, para nosotros es todo completo. Y bueno, agradecerles también, aprovechando para agradecer la dedicación, el tiempo, la calidad de clases que hemos tenido a lo largo del año. Parece mentira que ya haya pasado un ciclo entero, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Gracias. bueno, la verdad que bueno, muchas gracias por todos los mensajes respecto a la cátedra. Comparto todo el espíritu con la educación pública y bueno, les agradezco el trabajo, la verdad que muy linda la presentación, se dedicaron un montón. Me parece interesante esto que que hayan debatido sobre términos y justamente que el aprendizaje del inglés les sirva para esto, ¿no? Para ver otras investigaciones en otras partes del mundo, ver cómo distintos puntos de vista, distintas visiones de la educación, de la inclusión. Así que bueno, en cierta manera, la idea es que sea una herramienta, por un lado, para las que tienen que hacer una tesis, para buscar cuál es el estado de la cuestión, para que se puedan ampliar y también mantener, para la actualización profesional. Así que bueno, me parece muy interesante, bueno, este cierre del año con trabajos así grupales y bueno, con todas estas experiencias desde distintos puntos del país, ¿sí? Que se vayan encontrando y nos vayamos encontrando en estos espacios. Así que bueno, un gusto y bueno, sería el cierre del año,
sí, porque ya terminamos con todos los grupos. Y les dejo la palabra a las profesoras Luciana y Mercedes que nos están acompañando. Bueno, yo no las conocía de antes, no las había podido conocer, pero bueno, hermoso, me encantó la presentación, muy profundo el trabajo, hermoso, bueno, en cuanto a la presentación visual también, que decíamos hoy antes de empezar a grabar, que están re tecnológicas. Y bueno, se nota que han trabajado bien ahí en grupo, me gustó, me pareció muy interesante el tema que eligieron, así que bueno, las felicito por haber llegado hasta acá, a pesar de las dificultades que mencionaron, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, también felicitarlas a las tres. Muy linda la presentación desde el aspecto visual y también todo el desarrollo y análisis que han llevado a cabo. También me parece re interesante el tema que eligieron porque también es como que de alguna forma se pone en juego y charla un poco con los temas también presentados por otros grupos. Me acuerdo que, bueno, justamente Mónica con Fabiana y Leticia han trabajado también el tema del concepto de la inclusión en la educación y creo que también eso hace que sea enriquecedor para ustedes, como decía Bernie, la posibilidad de seguir ampliando, de seguir formándose y de seguir debatiendo, porque también eso forma parte del estudio y poder hacerlo en grupo hace que, como decía Karina, sea más enriquecedor también, ¿sí? Así que, bueno, felicitaciones por todo lo que han logrado y, bueno, cerrar de esta forma siento que es muy gratificante para ustedes y también para nosotras, así que gracias por eso. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Gracias. el trabajo está excelente. Luego por un mensaje les mandaremos las notas individuales que ahora vamos a charlar con las profesoras. Y bueno, un saludo para ustedes y en este espacio para los dos grupos, que tengan unas muy buenas vacaciones, que rindan sus exámenes y que sigamos firmes en la lucha por la universidad pública, ¿sí? Porque falta mucho todavía para que sigue estando en peligro esta situación. Ha sido un año muy difícil eh, desde distintos aspectos y también a nivel social y bueno, estar alertas y mantenernos en defensa de la universidad. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias a todas. Buenas vacaciones. Gracias, profe. Gracias, Hasta compañeras. luego. Gracias. A ver. Bueno,